¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que anden muy bien y bienvenidas a esta última jornada del Seminario de Derecho Ambiental organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Agustín Hart, soy licenciado en Ciencias Biológicas y hace 12 años que trabajo y asisto al Ministerio en distintos aspectos, entre ellos la implementación de los convenios, así que es para mí un gusto compartir con todos ustedes esta jornada. Y en este breve tiempo que tengo con ustedes, me voy a dedicar a contarles un poquito sobre el Convenio de Estocolmo, sobre los contaminantes orgánicos persistentes, uno de los acuerdos multilaterales ambientales de la Agenda de Químicos y Desechos, que, que tiene sus desafíos, así que me voy a centrar en aquellas cuestiones para entender un poco más cómo se implementa este convenio, cómo funciona y cuáles son los desafíos con los que nos encontramos en Argentina. Así que sin más, arrancamos. Voy a tratar de ser breve, pero conciso. Y denme un segundo que les comparto la pantalla. em, y vamos a estar este ratito hablando entonces del Convenio de Estocolmo. Bueno, no voy a entrar en detalle en la historia de cómo surge el convenio, pero sí comentarles que este acuerdo multilateral ambiental surge como respuesta de los países a una creciente problemática donde se empezaba a visualizar que muchos productos químicos sintetizados en los años 50, 60, 70 se empezaban a ver efectos adversos en los ecosistemas, en el ambiente y la salud, y que debían justamente pararse su producción y su utilización porque las consecuencias cada vez eran más graves. Entonces esos productos que en los 60, 70 se utilizaban tanto como pesticidas como productos industriales, los países comenzaron a prohibirlos y vieron la necesidad de llegar a un acuerdo internacional para el cese de su producción y comercialización. Y es así como surge el Convenio de Estocolmo, que entra en vigor en el año 2004, mismo año en el cual Argentina lo aprueba y pasa a ser parte mediante la ley 26.011. Les dejo acá, para más información, el link a la página de la Secretaría del Convenio y también el link a nuestra web del Ministerio, donde van a encontrar toda la información sobre el trabajo que se realiza desde la implementación del mismo. Y si tuviera que describir rápidamente cuáles son los objetivos y los compromisos a los cuales los países partes se comprometen a la hora de ratificar este convenio, primeramente es el de prohibir y eliminar la producción, la comercialización y el uso de las sustancias que están listadas en el anexo A, que son justamente consideradas contaminantes orgánicos persistentes. Para que se dé una idea, eh, para que un producto químico sea considerado un COP, un contaminante orgánico persistente, tiene que cumplir tres requisitos. El primero es que esté demostrado los efectos adversos a la salud y al ambiente, es decir, eh, básicamente que sean tóxicos. El segundo es que se tengan el potencial de bioacumularse y que a lo largo de las cadenas tróficas ocurre el proceso de bioacumulación y biomagnificación, por lo tanto quedan en los organismos causando mayores daños. Y finalmente que se transporten a largas distancias. Y esto se evidencia a través de los estudios y trabajos científicos donde encuentran que las sustancias, estos productos químicos, aparecen en lugares remotos como la Antártida, el Ártico, islas donde claramente nunca se utilizaron, pero por las características y por distintos medios llegaron hasta esos lugares y empiezan a causar también efectos adversos en esas áreas remotas. Esas son las consideraciones básicas para poder considerar una sustancia, un producto químico como un COP. Y esos COP se listan entonces, por acuerdo de todos los países, en el anexo A, para que se prohíban, sujeto a algunas exenciones específicas que hablaré un poquito más adelante. También hay un anexo B, donde ahí se listan, hay pocos productos químicos listados en el anexo B, donde también se listan algunos COPs, pero que, dado que aún no ha habido
y no está disponible a nivel, en escala global, sustitutos o alternativas que reemplacen la utilidad de ese producto químico, se listan en el anexo B con usos o finalidades aceptables que los países pueden continuar, obviamente bajo condiciones estrictas de de uso y producción seguros. Y después está el anexo C, que lista también algunos de los COPs que se producen de manera no intencional, es decir, sobre todo en procesos térmicos, donde hay calor, la incineración de los residuos, la industria metalúrgica, otro tipo de industrias para la producción de energía, donde se quema combustible y donde hay calor y por lo general sustancias organologenadas, cloradas, bromadas, se producen de manera no intencional y se liberan también al ambiente, sobre todo en emisiones gaseosas, algunas de estas sustancias. Las más conocidas, las dioxinas y furanos, ¿no? Por su alta toxicidad y por las problemáticas que muchos conocemos, son parte de este grupo de COPs no intencionales. Y también los países se comprometieron a adoptar las tecnologías y las prácticas ambientales necesarias para reducir al mínimo, minimizar las emisiones y liberaciones de estos COPs no intencionales. A su vez, como estos productos químicos terminan prohibidos y son altamente tóxicos, una vez que no se pueden utilizar más o que están, digamos, contaminando otros materiales, artículos, esos pasan a ser residuos y residuos peligrosos. Y por lo tanto también hay una consideración importante a la hora de gestionar esos residuos, donde la principal consideración es que en la gestión ambiental de los residuos contaminados con COPs sea garantizado su eliminación, su destrucción. Por lo tanto, muchas veces la mejor tecnología o la más eficiente para esa destrucción es recomendada la incineración de estos residuos peligrosos. Y finalmente hay un montón de mecanismos, voy a tratar de explicar rápidamente algunos de ellos para garantizar estos objetivos, como los planes de implementación, los intercambios de información, el fortalecimiento de las capacidades, la asistencia técnica y obviamente la asistencia financiera que reciben los países en desarrollo para poder cumplir con estas obligaciones. Para mostrar un poco de qué tipo de productos químicos se trata, cada 2 años los países se reúnen en la llamada Conferencia de las Partes, las COPs, que no hay que confundir con los COPs, contaminantes orgánicos persistentes, lamentablemente las siglas son las mismas, para discutir y acordar cuáles son los productos químicos que se van a incluir en las listas de prohibición, los anexos A, B y C. Esta es la historia de las distintas COPs y en cómo se han ido incluyendo distintos productos químicos de uso pesticidas o plaguicidas, de uso industriales y los productos no intencionales. Y les muestro acá, por ejemplo, las últimas COPs, 2019 y el 2022, que se han incluido nuevos productos químicos, muchos de esos de uso industrial. El convenio empezó abordando sobre todo los productos de uso agrícola, famosos plaguicidas como el endosulfán y el DDT. También arrancó el trabajo con los PCBs, con los bifenilos perclorados, pero hoy en día se ha ido complejizando y cada vez aparecen sustancias con distintos usos de distintos tipos de industrias que también reúnen las características de COPS y que deben ser prohibidas y deben dejar de utilizarse y gestionarse adecuadamente como residuos peligrosos. ¿Cómo se incluye entonces una nueva sustancia, un nuevo producto químico en el convenio? Lo primero es que un país tiene que proponer el producto químico, para ello tiene que presentar obviamente toda una evaluación técnica y la consideración de estos 3 requisitos que yo les decía: toxicidad, efectos adversos, potencial de bioacumulación y potencial del transporte a larga distancia. Esa información es puesta a consideración del brazo técnico del Convenio de Estocolmo, que es el POPROC, el Comité de Evaluación de Contaminantes Orgánicos Persistentes, donde está representado por científicos y técnicos de cada una de las 5 regiones. Si se reúnen todos los requisitos y se cumplen los pasos establecidos en los anexos D, E y F del convenio, donde se hace una evaluación de riesgo y una propuesta de mitigación de ese riesgo, el
y si el POPROC está de acuerdo, se recomienda a la conferencia de las partes, se recomienda a los países la inclusión de tal o cual producto químico en el anexo A, B o C correspondiente para que los países decidan. Entonces, en una conferencia de las partes, los países adoptan esa decisión de enmendar el convenio y, por lo tanto, incluir un nuevo producto químico. Eso es a nivel internacional. Y en el marco nacional, en el caso de Argentina, para aceptar una nueva enmienda, debemos también pasar por un proceso de evaluación, donde lo primero que se hace, coordinado por el Ministerio de Ambiente junto con la Cancillería, es hacer una evaluación de la posible afectación que conllevaría la prohibición de esa familia o de esa sustancia. Adoptar las prohibiciones a nivel local, es decir, dependiendo también de la autoridad competente, se han adoptado prohibiciones, si es un plaguicida, lo ha hecho SENASA, si es un producto sobre la salud, lo ha hecho ANMAT o el Ministerio de Salud, en otros casos lo ha hecho el Ministerio de Ambiente, es decir, garantizar el cumplimiento del compromiso internacional a nivel local, prohibir el uso y la producción de la sustancia, y luego de eso ratificar la enmienda, que como es una enmienda a un anexo no requiere un acto legislativo. Eso se hace a través de una acción donde el presidente deposita en Nueva York, en el depositario, la notificación de ratificación de la enmienda, se publica en el boletín oficial y esa enmienda entra a los 90 días a regir para la Argentina. Por lo tanto, y al publicarse en el boletín oficial pasa a ser de conocimiento de todos los ciudadanos. Y luego también se activa un proceso de 90 días donde si algún país fuera a hacer uso de alguna de las exenciones disponibles o usos aceptables, debe también notificarlo a la Secretaría del Convenio en el periodo luego de haber hecho la ratificación. Ese es entonces el proceso a nivel internacional y a nivel nacional de lo que ocurre. Después hay otros elementos dentro del convenio que me parece importante destacar. En cuanto a la distribución de responsabilidades, el convenio establece un punto oficial de contacto, a veces mal llamado punto focal, pero en general hablamos de punto focal, que ejerce la Dirección de Asuntos Ambientales de la Cancillería, la entonces DIGMA, y como autoridad de aplicación del convenio y de la ley que lo aprueba a nivel nacional, y Centro Coordinador Nacional, ese es el título que le otorga el convenio, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y de sus áreas competentes. Asimismo, también vale aclarar que hay otras autoridades competentes a nivel nacional, como pueden ser SENASA sobre los fitosanitarios, ANMAT sobre los domisanitarios, la SRT y el Ministerio de Trabajo en el ámbito laboral, etcétera, que han regulado y regulan el uso o requisitos de este tipo de productos químicos en su ámbito de aplicación. Por lo tanto, también resultan competentes en su área de aplicación. Y sin embargo, hay otros actores relevantes, tanto el sector científico-tecnológico, como la industria, como la sociedad civil, que tienen roles y participación importante y que debemos de trabajar todos juntos para poder concretar los objetivos del convenio. Y un poco esto se plasma en lo que se establece en el marco de Estocolmo, que es el Plan Nacional de Aplicación o Plan Nacional de Acción, que es una obligación de los países presentar y mantener actualizado un plan, en el cual el país se compromete a realizar acciones para cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio. Nuestro plan, bueno, en el 2007 se presentó el primer plan de acción, en el 2017 se presentó una actualización, luego de 10 años, y gracias a un proyecto, un financiamiento internacional que recibimos, y actualmente nos encontramos elaborando una actualización de ese plan de acción para incluir un montón de nuevos objetivos, sobre todo de todo el paquete de los últimos productos químicos que se han incluido. Otra instancia importantísima son los reportes nacionales. Para eso, cada 4 años los países están obligados a reportar sus acciones al convenio. Justo hace muy poquito se cumplió la fecha para la presentación del 5º reporte, el cual Argentina presentó, y estos reportes son públicos, se pueden acceder a través
de la página, les dejo ahí el link, y donde todos los países deben informar cuáles fueron las medidas adoptadas para garantizar que se prohíban el uso, el comercio y la producción de estas sustancias, los inventarios de emisiones de los COPs no intencionales, las cantidades, si en algún momento antes de que se prohibieran a nivel global se habían producido, se habían comercializado esas sustancias, y un montón de otros aspectos en cuanto a la cooperación técnica, el monitoreo ambiental, todos los aspectos que hacen a la gestión ambiental de este tipo de productos químicos. Repito, esto se hace cada 4 años y Argentina acaba de presentar su quinto reporte, así que lo van a poder acceder dentro de muy poco. El cuarto reporte está disponible tanto en la web del Ministerio como en el link que les dejo ahí. Otros mecanismos que tiene el convenio para ir cerrando en su implementación. Por lo general, los convenios internacionales tienen un mecanismo de asistencia financiera a los países en desarrollo. En este caso, en Estocolmo, es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o mejor conocido como GEF, por las siglas en inglés, que justamente el proyecto que nos convoca y que ha organizado este seminario de Derecho Ambiental es un proyecto que surge de este mecanismo financiero. También tiene una pata técnica que está encargada de hacer un monitoreo global de los niveles de COPS en el ambiente, que es el Plan de Monitoreo Global de COPS, el GMP, dejo el link también, donde la comunidad científica a nivel internacional está organizada y se hacen campañas de monitoreo en distintas matrices, en agua, en la biota, en aire, en leche materna, y se miden los niveles de los distintos COPs que se van incluyendo en el convenio para poder hacer una trazabilidad de largo del tiempo y ver si los niveles en el ambiente disminuyen o no. Para los COPs originales se ve una tendencia de que al dejar de usarse tanto tiempo empiezan a disminuir, pero para las nuevas sustancias obviamente eso todavía no se observa. Después hay un proceso muy interesante para evaluar qué tan efectivo, qué tan eficaz es el convenio y cuáles son las nuevas medidas que se deben adoptar, enmiendas al convenio que se deben hacer para que las acciones, los compromisos realmente se cumplan. Y finalmente, existen en el ámbito del convenio diversos grupos de expertos que trabajan en temáticas específicas, abordando alguna sustancia en particular o algún aspecto de la sustancia, como puede ser la gestión adecuada de los residuos. Finalmente, es un convenio que no tiene un mecanismo de cumplimiento funcionando, a diferencia de otros, y por lo tanto no hay una evaluación real o formal de si los países están cumpliendo con todas las obligaciones y cuáles no. Eso está pendiente, aún no se ha llegado a un acuerdo a nivel de todos los países, consenso de cómo debe ser esa evaluación de cumplimiento y cuáles serían las consecuencias para aquellos países que no lo cumplan. Cuestión importantísima. En el marco normativo, solamente destacar que hay mucha normativa referida a las sustancias orgánicas persistentes, pero mencionar obviamente la ley de aprobación del convenio. En el ámbito del Ministerio de Ambiente, en los últimos años hemos instrumentado a través de resoluciones varias la implementación de las obligaciones, en particular la resolución del 2019, la 451, hizo modificatoria la 291 del año siguiente, estableció la prohibición absoluta de todas las sustancias, las que ya estaban restringidas, prohibidas a nivel país, y las que faltaban restringir, y eso garantizó que podamos ratificar las nuevas enmiendas, hasta la enmienda del 2019, que está en proceso de hacerlo, poder decirle al mundo que estamos cumpliendo con esas prohibiciones. Hay un producto químico muy conocido que son los PCBs, que inclusive antes de que ratificáramos que entrara en vigor Estocolmo, ya teníamos nuestra primera ley de presupuestos mínimos para la gestión integral de los PCBs y que recientemente también hemos instrumentado la actualización de los registros nacionales a través de la resolución 355 y una resolución anterior de hace unos años, la 840, que crea el Programa Nacional de Gestión Integral de PCBs, que es también fruto de otro proyecto de financiamiento internacional y que hoy por hoy es quien ha promovido también a través de ese programa la eliminación, el manejo racional de los PCBs
asistiendo a las provincias y a las jurisdicciones locales para garantizar su destrucción. Y pongo como otro ejemplo el registro de terapéutica vegetal, los fitosanitarios que administra el SENASA, ¿no? Donde establece, por ejemplo, entre otras cosas, en el manual de registro de la resolución 350, la prohibición de registrar, aprobar agroquímicos que sean considerados contaminantes orgánicos persistentes. Entonces ahí muestro cómo una autoridad competente específica sobre una materia, sobre fitosanitarios, también tiene consideraciones sobre los contaminantes orgánicos persistentes, y pueden verlo plasmado en la resolución 32, que resume las previsiones que ha realizado SENASA, que la mayoría de las sustancias que han sido listadas en el convenio también están prohibidas para su uso agrícola. Finalmente cierro con nuevos desafíos, o los desafíos que nos enfrentamos en la implementación. Obviamente la inclusión de nuevas sustancias, cada vez entran familias y grupos de productos químicos muy complejos que tienen un montón de utilidades y que son de difícil detección y de difícil reemplazo. Entonces ahí hay un desafío enorme, ¿no? También está el tema de que, bueno, por ahí no importamos el producto químico, el barril con el producto químico, pero importamos un montón de artículos que lo contienen. Los retardantes de llama, bromados, por ejemplo, que han sido listados en el convenio, vienen en ropas, telas, muebles, un montón de cosas, y es muy difícil controlar a nivel fronterizo el ingreso de estos productos, de estos artículos que vengan con estos químicos añadidos. Así que ahí hay un desafío importantísimo. Obviamente la mejor herramienta es prohibir la producción directamente en el lugar de origen de la sustancia, pero bueno, no todos los países han ratificado ni han cesado en su producción de todos los productos químicos listados en el convenio. Y una vez que vemos esto, entonces tenemos que avanzar con las restricciones y prohibiciones que a veces producen también afectación a la industria local. Entonces ahí también con el Ministerio de Desarrollo Productivo hay una articulación y un trabajo conjunto para ver cómo podemos hacer para garantizar el reemplazo de esas sustancias. Y si no lo hubiera, hacer uso de alguna exención, un uso aceptable por un tiempo determinado hasta que eso se pueda resolver. También hay un desafío para encontrar los remanentes, los stocks, los residuos que quedaron acopiados y que quedaron sin gestionarse a lo largo del país. El proyecto que nos convoca está en proceso de gestionar varios de esos stocks, ¿no? Que terminan siendo residuos peligrosos acopiados en algún depósito y que deben garantizarse su gestión, su destrucción con tecnología adecuada. Así que ahí también hay un desafío técnico y económico. Y finalmente, bueno, esto que mencionaba de la gestión de los residuos, porque todavía no contamos en Argentina con tecnologías aprobadas para la destrucción definitiva, tratamiento y destrucción de muchos de estos residuos. Entonces terminamos exportándolos para que sean tratados fuera del país, y bueno, y eso aumenta un montón los costos. Con esto cierro mi presentación, espero no haberlos aburrido. Seguramente surjan un montón de preguntas, quedo a disposición, les dejo mi mail personal, si no también seguramente en el transcurso de la jornada les van a dejar el correo institucional de la Dirección Nacional, sustanciasquímicas@ambiente.gov.ar, y quedo atento a sus consultas. Espero haber sido claro en este tiempito que tenía con ustedes. Y bueno, les deseo que terminen de la mejor manera esta última jornada del Seminario de Derecho Ambiental. Gracias por su atención.